a una emisión más de la serie Nuestros Autores, que la Universidad Pedagógica Nacional ha organizado con la intención de difundir la diversidad y producción académica que se tiene en las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Alaniza Hernández, quien es académica de la unidad 096 de FENorte. La doctora nos hará favor de presentar, de comentar un texto interesante que se llama Encuesta de hábitos de estudio de los alumnos de la licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este texto encierra un trabajo ligado a una investigación que se viene desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a partir de ello es que tuvimos a bien invitar a la doctora Claudia para que nos fuera comentando sobre ese trabajo. Doctora Claudia, bienvenida, y si nos puede usted comentar sobre el texto. Bueno, muchas gracias. Lo primero que habría que decir es que este texto surge por un proyecto más amplio que se llama Estrategias de apoyo, de fortalecimiento de la investigación escolar y apoyo a la titulación en la carrera de Ciencia Política, que coordina el doctor Francisco Reveles Vázquez en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Quién es coautor? En esta parte sí, y dentro de este proyecto que se busca fortalecer las estrategias, uno de los planteamientos iniciales era ver cuáles eran los problemas que enfrentaban los estudiantes para poder titularse. Entonces es ahí donde a mí me invitan para la parte de diseño de la encuesta, para poder identificar, bueno, cuáles son las habilidades que deberían de poseer los estudiantes, en este caso para poder hacer un proyecto de investigación, escribir la tesis y posteriormente titularse. Y este problema de la titulación no es una cuestión privativa de la Facultad de Ciencias Políticas, sino que es general de todas las universidades, pero en este caso Ciencia Política está por debajo de la media de titulación de la UNAM, que está más o menos en 60%. Entonces aquí en las últimas 10 generaciones que han egresado está prácticamente el 50%, 49, 48, 50%. Entonces es un problema. La encuesta es entonces un elemento que sirva para diagnosticar estas dificultades que se tienen esencialmente en los resultados de titulación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es. El doctor Reveles tenía la idea de apoyar a los alumnos, por eso es estrategias para apoyar la investigación, y entonces la idea fue, bueno, hagamos un diagnóstico para ver sobre qué aspectos se requieren o se pueden establecer estas estrategias, y me parece que sí nos dio bastantes elementos sobre cuáles son los problemas que están enfrentando los estudiantes ahí en diversos aspectos. La encuesta, nos podría comentar cómo la dividieron, en cierta manera, porque esta división que se plantea en la encuesta va arrojando como elementos que nos permiten encontrar varios de los aspectos que dificultan este trabajo que realizan los estudiantes. Sí, la encuesta está organizada en 3 bloques. El primero son datos sociodemográficos, básicamente, cuántos hombres, mujeres, que la matrícula es parecida. En este caso es equitativa, pero no después para la titulación. Si cuentan con un lugar propio para estudio, una biblioteca personal, cuántas, más o menos de cuántos libros, quiénes trabajan, ¿no? Que encontramos aquí de manera general que los estudiantes tienen una situación óptima porque, o sea, solamente 11% tiene sobreedad de los entre 19 y 22 años, que sería la edad regular. 30% trabajan, aunque sean actividades diferentes, pero el 80% son alumnos regulares con un promedio de entre 8, 9, 10 de calificación, 40% tienen una beca, entonces hablaríamos de una situación más o menos general óptima para dedicarse al estudio, por lo menos a partir de lo que refieren. La segunda parte es propiamente ya lo que serían las habilidades para la investigación y los hábitos de estudio, que tiene que ver con identificar cuáles serían los elementos que tienen que ver con las habilidades comunicativas, ¿no? Facilidad para escribir, comprensión lectora, identificación de ideas, lo que es estrategias de lectura y propiamente de estudio, tomar apuntes, tiempo dedicado al estudio, el uso de la biblioteca o del internet, por ejemplo, y todo eso es la búsqueda de información. Y dentro de los aspectos relacionados con habilidades para la investigación, están relacionados con los aspectos de identificar objetivos, un objeto de estudio, la delimitación,
determinar la metodología de investigación y todos los elementos que van para su proyecto de investigación. La tercera y última parte son de algunos elementos relacionados ya con lo que es propiamente el trabajo en el aula, ¿no? Si el docente propicia o no un ambiente democrático de participación, hay apertura para escuchar a los alumnos, se busca el desarrollo de ciertas habilidades científicas como la búsqueda de la verdad, por ejemplo, ¿no? el animarlos a que continúen indagando, y búsqueda de información y cuestiones así, pero ya más vinculadas a lo que hacen los profesores dentro del aula. ¿Podríamos ir comentando los resultados que obtuvieron? Bueno, por un lado, los resultados, pero antes se me olvidaba preguntarle cuánto fue la muestra y si esta muestra podemos considerar que nos arroja elementos para poder llegar a estas conclusiones. Esta parte fue interesante porque teníamos la intención de aplicarlo al universo total, en ¿A ambos todos? turnos. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos son 600 estudiantes, pero hubo dificultades para encontrar a los alumnos dentro del salón de clases, entonces eso redujo a una muestra. Fueron 223 finalmente, 6 cuestionarios se perdieron porque no estaban completos. Es equitativo en hombres y mujeres en ambos turnos. Se aplicó en los semestres, se aplicó hace un año, en mayo de 2012, y entonces el semestre par en alumnos de cuarto, sexto y octavo semestre. Entonces consideramos que sí es representativa de todo el universo de estudiantes en la facultad por estas características generales, ¿no? Entonces, bien, vayamos a los resultados, o sea, ¿qué es lo que obtuvimos? Empecemos con la parte de los aspectos, comentaba, socioeconómicos, que sería el primer bloque. En esta parte yo te decía que existen elementos para considerarlos como estudiantes óptimos, ¿no? Es cierto. 30% de ellos sí trabaja, pero no son la mayoría, y esto se cuelga más en el horario de la tarde, por ejemplo. La mayoría están dentro del rango de edad que corresponde para estudiantes de la licenciatura. Solamente la quinta parte dice tener menos de 10 libros de la carrera, lo cual nos habla que cuentan con insumos básicos. La mayoría tiene un espacio propio dentro de su casa para destinarlo a sus actividades del estudio. Tienen en general muy buenos promedios los estudiantes. Básicamente hay un sector de 40% que tiene arriba de 9, y por eso contándolos con los de 8, decíamos, bueno, 90% de la matrícula tiene una buena calificación. Y entonces a partir de estos elementos nosotros empezábamos a cuestionar, bueno, si están bien las condiciones de infraestructura básica y personal, ¿por qué entonces no están desarrollando buenos hábitos con relación con sus estudios? Que sería precisamente el segundo bloque de la encuesta, la cuestión de los hábitos. Comentaba, doctora, incluso que eran como 2 momentos en las preguntas de hábitos. Uno que serían los hábitos generales, ligada con lectura y comprensión, y otro los hábitos de la investigación. ¿Qué resultados tuvieron? Aquí es donde empezamos a identificar los problemas en realidad, ¿no? Los alumnos estudian poco, dedican, aunque la mayoría no trabaja, dedican pocas horas al estudio, y aquí sí observamos una diferencia, ¿no? 60% de las mujeres destinan más de 4 horas al estudio, mientras que los hombres, 60% dicen estudiar entre 1 o 2 horas, que sería la primera diferencia significativa por una cuestión de género. Entonces estudian poco, toman apuntes dentro de la clase, pero no acostumbran revisar después los apuntes que han tomado, lo cual nos habla de malos hábitos. Para empezar, no hacen resúmenes, no tienen esquemas de trabajo, la mayoría acostumbra a leer como estrategia porque no hacen resúmenes, leen pero a la primera lectura. Entonces no se dan la oportunidad de hacerlo o bien al final o en una segunda rápida para ir identificando los conceptos básicos, por ejemplo. Entonces aquí es una mala estrategia. Y entonces se va posicionando de manera más fuerte el uso del Internet como la mayor estrategia para buscar información por encima de la biblioteca. Pero, por ejemplo, en uso de la computadora, 60% dice que no tiene un buen manejo ni de datos estadísticos, ni sabe hacer gráficos, que sería un elemento que ellos sí utilizan también de manera regular. Habría que ver que no saben hacer búsquedas especializadas, si bien reconocen que es importante hacer lecturas complementarias a lo que van revisando en sus clases. 68% dice que
que no las hace, pero sí reconocen que es algo que deberían hacer. Hay dificultades sobre el tipo de textos. Se les preguntaba, por ejemplo, cuántos periódicos leen. El que leen más es La Jornada, después Universal y Reforma, y dicen que leen revistas científicas, pero a la hora de preguntar cuáles, ubican Proceso, por ejemplo, que no es una revista científica, sino que es de divulgación, o Nexos, que también es de divulgación, y otras que son de interés general. Entonces, me parece que aquí sí nos empieza a dar como algunas pistas de por dónde podrían apoyar los docentes, ¿no? Porque los alumnos no saben buscar porque no se les dice en qué sitios web o en qué lugares o qué revistas son en las que deberían de buscar información. Entonces, un poquito aprovechamos este punto que podemos como recuperar precisamente para hacer un análisis de cómo está organizado el sistema educativo y cómo repercute en estudiantes universitarios. Es decir, se da por hecho que en la universidad un estudiante tiene ya habilidades desarrolladas para la lectura de un texto, identificar las ideas principales y la comprensión del mismo, ligado precisamente a esta identificación de ideas principales, entre otras cosas. ¿Por qué? O sea, cuando nosotros estamos en esta encuesta identificando esos elementos, ¿a qué nos va llevando? Yo creo que esto es reflejo de los problemas que tenemos en el sistema educativo en su conjunto. La cuestión de la comprensión lectora y las habilidades comunicativas son básicas no solo en ciencia política, en cualquier carrera, y hemos tenido malos resultados los últimos 20 años, desde el nivel de primaria hasta secundaria. Entonces, me parece que cuando los alumnos ya llegan a la universidad, ya tienen todos estos problemas, pero la idea sería es qué pueden hacer ellos con sus problemas y de qué manera tratar de corregirlos y qué pueden hacer los profesores también para apoyarlos a superar estas deficiencias en comprensión lectora. A mí me parece muy grave, por ejemplo, que los estudiantes, un sector de octavo semestre decía, no es muy importante expresar sus ideas de manera clara y concreta. Casi la mitad le parecía poco o nada importante, y es la base del trabajo que tienen ellos dentro de su actividad, y lo podemos ver en los resultados que se tienen en las encuestas. Yo creo en cualquier universidad tenemos serios problemas de comprensión lectora que no hemos sabido atender en todos los niveles educativos, ¿no? Y bueno, finalmente estos aspectos tienen su repercusión en el desarrollo del trabajo de titulación, que identifican ustedes a partir de alguna serie de preguntas las dificultades que los estudiantes van reconociendo. Aquí pues no sabíamos si llorar o reír, porque el 80% de los alumnos decía que ya tenía definido sobre qué iba a ser su proyecto de titulación, pero casi la mitad, o sea, se van a 50% donde dicen, bueno, ¿qué importancia le das a tener la pregunta de investigación? Bueno, no es importante. A la elaboración de los objetivos tampoco son importantes. A plantear una delimitación temporal y espacial de tu objeto de estudio, poco o nada importante. A plantear la hipótesis, tampoco. A la búsqueda de información, estableciendo elementos básicos para que puedas acceder a la delimitación de tu objeto de estudio, y tampoco, y entonces ningún elemento del proyecto es importante para los alumnos, pero sí sienten que ya tienen definido su tema. Y también aquí es cuando se les preguntaba en alguna de los reactivos de contraste si podrían explicar de manera concreta cuál es su planteamiento del problema. Entonces otra vez se baja, ¿no? Porque nos vamos a tercios donde una parte considera que no puede hacerlo, otra que más o menos y otra que sí. Entonces nos parece que sí hay muchas deficiencias en esta parte de la construcción metodológica, ¿no? Un segundo momento sería revisar por lo menos los programas de los profesores que imparten el último semestre, pues para ver qué están trabajando, porque además no está quedando claro en los alumnos. Muy bien, y bueno, esto nos orienta hacia el tercer apartado de la encuesta, que va ligado precisamente ya sobre cuestiones vinculadas con el trabajo que se desarrolla en las aulas de la facultad. Así es. En esta parte, bueno, yo te decía, uno de los primeros elementos era esto que no encontrábamos a los grupos, y entonces yo creo que sí nos habla de ausentismo de los... Por lo menos hubo un grupo en especial que el alumno que iba a aplicar la encuesta tuvo que regresar 3 veces porque nunca encontró al grupo, y hasta que se le avisó por correo al profesor
que se iba a ir a aplicar la encuesta, bueno, fue que se localizó. Entonces, me parece que esto es como indicativo. Pero en general los alumnos evalúan bien a sus profesores, tienen una percepción positiva del trabajo que hacen los maestros, consideran que sí generan un ambiente democrático, que hay confianza para la participación, que sí los promueven a investigar más. Pero aquí yo creo que sí un indicador claro es que 49% dice que poco o nada favorecen la comprensión de la metodología. Y no podría ser de manera diferente en la respuesta con todas las deficiencias que se estuvieron comentando anteriormente. Otro aspecto que nos llevaba a cuestionar es, si bien dicen que sus profesores sí promueven la participación, ¿por qué 36% no acostumbra o no se anima a preguntar sus dudas en clase y prefiere acudir a sus compañeros para aclarar las dudas si el ambiente es propicio? Entonces serían como elementos para ver, bueno, de qué manera los profesores propician o no este acercamiento con los alumnos para que expongan sus ideas dentro de clase. Nos parece que falta orientación sobre en qué lugares hacer las búsquedas, tanto en internet como en documentos en la biblioteca, para que son estudiantes y no saben, hay que orientarlos para que sepan dónde buscar la información adecuada. La encuesta nos da pistas finalmente de lo que acontece en la vida cotidiana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero que además lo podemos hacer extensivo a otras instituciones. Yo quería aprovechar precisamente este punto porque tenemos la oportunidad de trabajar en la unidad 096, ambos, y que también tenemos una serie de dificultades muy similares, aun cuando el perfil son estudiantes que estudian en la licenciatura para preescolar o en la maestría en educación básica. Hay elementos que se repiten, que identificamos, que nos permite la propia encuesta hacer presentes. No sé si quisieras comentar sobre este punto. Sí, yo creo que serían los básicos, las dificultades. O sea, nosotros en nuestros estudiantes decimos, tienen dificultades para escribir. Bueno, es una cuestión general, tendríamos que apoyar con algún taller, por ejemplo, de redacción, para que puedan hacerlo. La condición de las dificultades para la titulación es un elemento que tenemos que fortalecer, pues, la UNAM, la pedagógica y todas las instituciones. Esta idea del acompañamiento más cercano hacia el desarrollo de los proyectos vinculados a la titulación me parece que es fundamental. Los alumnos no se titulan porque no tienen un adecuado acompañamiento. Me parece, yo sí revaloraba el mapa curricular, digamos, de nuestras licenciaturas, porque en ciencias políticas se corta, en los primeros semestres sí tienen y ellos algunos seminarios, cursos de investigación, se cortan para el cuarto semestre y después hasta el noveno tienen ya el seminario de tesis, entonces se pierde todo el tramo de fundamentación de metodología y tienen que terminar con un proyecto. En el caso de nuestras licenciaturas, creo yo que a lo mejor porque es universidad pedagógica, pero sí se cuida más este aspecto formativo en torno a la identificación de proyectos de su práctica que puedan ellos ir vinculando y que puedan aprovechar con fines de titulación. Entonces me parece que a mí sí me permitió como establecer este elemento de comparación y recuperar esta condición de que son estudiantes, ¿no? Y debemos asumir nuestro compromiso para orientarlos adecuadamente y que puedan encontrar los espacios para hacer las búsquedas, escribir, leerles, ayudarles a concretar sus ideas a partir de la revisión de los trabajos también y de la retroalimentación con los alumnos. Sí, porque sobre este punto la encuesta fue dirigida a los estudiantes y entonces estamos hablando desde el punto de vista de los maestros que valoran a los estudiantes. Pero yo creo que también viene el otro punto, el papel de los propios académicos, de los docentes, en esto que vamos como identificando a partir de las preguntas de la encuesta con los alumnos de la Facultad de Ciencias y Políticas, que hacen referencia positiva hacia los docentes. Creo que eso es como una opinión generalizada también en la UPN, pero cuando vamos hacia las prácticas sobre lo que hacemos, estamos identificando que no son suficientes para atender estas problemáticas que identificamos de hábitos de lectura, sobre la comprensión lectora, sobre el desarrollo de los trabajos de investigación. ¿Quisieras comentar sobre este punto? Yo creo que aquí algo que yo veía en la encuesta es que nos permitió hacer visibles los problemas, ¿no? Entonces, te digo, a la hora que se presentaron también, me parece muy positivo que los alumnos estuvieran interesados
para ubicar cuáles son los problemas que tienen, y también ellos tendrán que asumir esta responsabilidad de su propia formación, como lo asumen los maestros en la pedagógica, el identificar sus carencias y poder trabajar sobre ellas para compensarlas y corregirlas. Algo que no había notado, comentábamos dentro de los resultados en la facultad, es que esta condición de género, que no le encontramos explicación de por qué se titulan menos mujeres que hombres. Si son mejores estudiantes, dedican más tiempo, ¿no? Tienen mejores promedios. Los profesores comentan que si son mejores estudiantes las mujeres que los hombres, y por qué al final de cuentas, o sea, la titulación es baja, pero el 70% de los que se titulan son hombres, 30% son mujeres. Y sí nos parecía muy contradictorio, porque no estamos hablando de jóvenes de Oaxaca o Guerrero que sus padres no los dejan estudiar y que los ven como que ya se van a casar. Y entonces, ¿para qué? Y aquí estamos hablando de estudiantes pues que están aquí en Ciudad Universitaria en condiciones privilegiadas prácticamente, y no se están titulando. Entonces me parece que esta cuestión de género es importante visibilizarla para que las estudiantes estén conscientes de ella, y a partir de ahí pues asuman un compromiso también con su titulación. Y yo lo veía y lo comparaba con nuestras estudiantes en la pedagógica, porque hay alumnas que dicen, es que mi marido me deja estudiar, ¿no? Entonces todavía lo asumen con esa carga, ¿no?, de discriminación muy fuerte, pero en la facultad uno se esperaría que por lo menos el nivel de conciencia fuera diferente. Sí, o sea, hay un punto que da pauta precisamente para lo que antes de la emisión comentábamos, en el sentido de que este es un punto de partida, que es parte de un proyecto de trabajo, de investigación, y que todavía está en marcha. Sí, por eso la idea dentro del proyecto de estrategias, ¿no?, para favorecer la investigación escolar y la titulación, pues bueno, en este caso la encuesta en la que yo participé como invitada era hacer un diagnóstico. A partir de ahí, creo yo que sí nos da elementos para que se sigan desarrollando las estrategias y que puedan apoyar la titulación. Muy bien. Bueno, pues la inquietud sería cómo conseguir este material. Creo que puede arrojar elementos interesantes a quienes realicen estudios sobre el trabajo de los propios estudiantes, las dificultades que tienen, sustentar un diagnóstico a partir, en este caso, de una encuesta, parece relevante. ¿En dónde podrían obtener los interesados esta encuesta de hábitos de estudio? Bueno, en este caso se pensó que fuera de distribución gratuita dentro de pero habría que ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no?, al Centro de Estudios Políticos, y lo estaban dando también ahí en donde hacen los trámites para titulación, un poco para que los estudiantes también ubicaran estos problemas. Bueno, en un primer momento para identificar los problemas, ahora la otra parte sería ir pensando en las estrategias, supongo. Bien, pues le agradecemos a la doctora Claudia Lanís el tiempo que nos ha brindado, y los invitamos a que ustedes se hagan de este material. Es un material interesante que habla sobre estas características de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero que a su vez es un problema que podemos identificar no solamente en la UNAM, sino en muchas universidades, incluida la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora Claudia, muchas gracias. No, muchas gracias, Esteban.